Bien, queremos seguir profundizando en esta crisis de seguridad que está afectando a Ecuador por la irrupción de estas bandas relacionadas al crimen organizado que se han sublevado frente al presidente Daniel Noboa, que ha decretado que el país vive un conflicto armado interno. Las fuerzas de seguridad anunciaron que han abatido a 5 personas y que han detenido a un total de 329 que son miembros justamente de estas bandas criminales. Vamos a profundizar al respecto. Queremos conversar con el miembro de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador, Mauricio Alarcón. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, Mauricio. Buenos días. Buen día con ustedes y un saludo a la distancia. Antes de todo, agradecer las innumerables muestras de solidaridad de nuestros hermanos chilenos frente a la situación que se está viviendo en Ecuador. Bueno, Mauricio, vamos a lo que está sucediendo ahí en tu país. ¿Cuál es el impacto que han tenido estas primeras medidas que ha tomado el presidente Noboa y cuál es la evaluación que hace la sociedad, que hace el ecuatoriano de a pie ahí en ese país? Desde hace mucho tiempo, Davor, se venía hablando de la necesidad de ir más allá de la firma de un simple estado de excepción. Reconocer la existencia de un conflicto armado interno más allá de las críticas que puede producir por el estatus especial que se les otorga a los grupos terroristas es algo que la ciudadanía venía demandando desde hace mucho, en el sentido de que las Fuerzas Armadas puedan hacer uso de la fuerza, puedan emprender actividades militares y puedan complementar, sin violar la Constitución, el trabajo de la Policía Nacional. Estamos hablando que en una guerra interna no se están enfrentando simplemente dos grupos o dos bandas, sino dos grupos con el potencial suficiente para escalar el conflicto hasta superioridades inimaginables. Las armas que, por ejemplo, tienen los grupos terroristas en Ecuador, en muchos casos son superiores, mejores a los que tienen nuestra policía o nuestras Fuerzas Armadas. Así es que en buena hora por esa decisión, los ecuatorianos tenemos altas expectativas de ver los resultados y como ustedes ya lo decían, el día de ayer escuchamos algunas cifras por parte del jefe del Comando Conjunto que dicen que el trabajo ya se está haciendo, pero que aún falta mucho por hacer para retomar el control del país. Ya, ahora, una cosa es que se esperara más mano dura, que se persiguiera a estas bandas delictuales, al crimen organizado, y otra cosa es ver la reacción que eso produjo con estos ataques que obviamente deben tener cierto grado de organización, con las cárceles que son tomadas. ¿Se esperaba esta reacción o ha sido una sorpresa también ver la capacidad de despliegue territorial que tienen estas bandas, llegando incluso a tomarse en vivo y en directo un canal de televisión en Guayaquil? Sin duda ha sido una sorpresa. Pero en ese ejercicio de medición de fuerza que hacen los grupos terroristas con el Estado, lo que hemos visto en las últimas horas no es todo lo que podríamos ver. Y eso es lo que creo preocupa generalmente a la población. Haberse tomado un canal de televisión, transmitido en vivo, la toma armada, las amenazas, las agresiones a los periodistas y a quienes se encontraban en ese momento en el canal, es algo que Ecuador no lo ha vivido en los últimos 40 años. En los años 80 es la última vez que se reporta algo parecido en que un grupo precisamente de carácter terrorista se tomó las instalaciones de un medio escrito para poder leer manifiesto y hacer reivindicaciones. No hay que perder de vista tampoco que lo que se transmitió en vivo no era un asunto de crimen común. Estaba perfectamente bien planificado. Muchos de los que estamos viendo en pantalla en este momento menores de edad, de tal forma que sean penalmente inimputables. Muchos de ellos recibiendo órdenes mediante sus teléfonos celulares y además pidiendo el sistema de audio, como incluso lo han recogido varios medios de comunicación, para poder transmitir consignas al país. Eso quiere decir que hay una estrategia, que hay un plan detrás de este tipo de acciones de terror. Ya. Mauricio, ¿y qué tan parecidas o qué tan distintas son las formas de aproximarse al problema, de enfrentar lo que ha tenido el joven presidente Noboa, que tiene 36 años, que no lleva ni siquiera 2 meses en el poder, versus la forma que tuvo de aquilatar este problema el anterior presidente Guillermo Lasso, que decretó decretos parecidos, también sacó a las Fuerzas Armadas, pero nunca logró ser un real contrapeso desde el Estado a los grupos terroristas? Hoy día se ve un presidente más firme. Yo no sé si eso también se recibe y lo perciben los grupos terroristas, o se ve más o menos lo mismo en cuanto a la reacción del Estado. Hay similitudes y hay diferencias entre el gobierno anterior y el gobierno actual. Las similitudes que lamentablemente los asuntos de seguridad están puestos en manos de personas que no necesariamente tienen conocimiento y experiencia en la materia. Pueden tener muchas ganas de combatir al narcotráfico, al crimen organizado, al terrorismo, pero les falta mucho para poder delinear estrategias y planes que permitan llevar a cabo acciones concretas para poner fin
a este tipo de conflictos. Eso es exactamente igual en el gobierno pasado y en el gobierno actual. Sin embargo, como lo he mencionado hace un momento, sí hay una gran diferencia cuando no únicamente se firma un decreto de estado de excepción. En el gobierno anterior y en los últimos gobiernos se han firmado más de 20 de manera continua sin resultado alguno, sino que se escala mucho más allá, estableciendo este conflicto armado interno para aplicar cierto tipo de normativa internacional específica y poder facultar, en este caso el decreto dice ordenar a las Fuerzas Armadas que puedan emprender actividades militares. Eso, bajo estado de excepción, no es posible. Únicamente se viabiliza con la decisión que ha tomado Daniel Noboa. Por ello es que la ciudadanía ha visto con buenos ojos este tipo de decisión y está a la expectativa de los resultados. Ya, Mauricio, en Chile se ha instalado sobre todo la duda y la mirada desde el aprendizaje, digamos, para no llegar a vivir algo como lo que están lamentablemente viviendo en Ecuador. Y ahí la pregunta fundamental es cómo Ecuador llegó a este punto, por qué están hoy día viviendo esto. Y hay distintas interpretaciones, distintas explicaciones. Una cosa objetiva es que aquí hay un mercado de la droga que es el que moviliza a este crimen organizado, a estas bandas del narcotráfico. Pero muchos se preguntan si Ecuador tuvo una buena estrategia frente a las bandas organizadas, frente a las pandillas, frente al crimen organizado. Algunos dicen, con Rafael Correa incluso se legitimaron algunas de estas bandas, una especie de pacto donde se les permitió seguir con el negocio sin problemas. Otros dicen, no, Rafael Correa lo pudo controlar, bajó las tasas de criminalidad y el problema vino con el desmantelamiento del Estado de quienes sucedieron a Rafael Correa cuando se fue. ¿Cuál es la mirada correcta a su juicio? Carla, me quedo con lo primero que tú señalas. Todo empezó efectivamente con la transición de 2007 y 2008, en que después de un proceso constituyente se abrió todas las fronteras del país, permitiendo el ingreso sin ningún control, sobre pretexto de la ciudadanía universal a Ecuador. Adicionalmente, bajo el discurso de la soberanía, se estableció una prohibición expresa de que bases extranjeras puedan trabajar con nuestras Fuerzas Armadas Nacionales en el control de narcotráfico y otras actividades ilícitas, provocando el cierre de esa base que teníamos en Manta junto a Estados Unidos para combatir precisamente estos crímenes de los que hoy nos lamentamos. Esas son apenas dos de las medidas que abrieron paso a lo que tú, Carla, ya acertadamente señalabas, ¿no? Un gobierno que para muchos pactó, fue un pacto de paz, por llamarlo de alguna forma, de tal forma que puedan operar tranquilamente en el país independientemente de los resultados. Las cifras, por supuesto, son mejores en aquella época, no porque las cosas no hayan sucedido, sino porque recordarán ustedes, entre 2013 particularmente y 2017, Ecuador tuvo una ley de comunicación que censuraba cierto tipo de publicaciones en medios, que hacía que por disposición presidencial, más allá de esa ley, muchas cifras y muchos datos públicos no sean de libre acceso a la población. Entonces, ocultar la verdad no quiere decir que las cosas hayan estado bien. No quiero con ello eximir de responsabilidad a los gobiernos que le siguieron, por supuesto. Hay una responsabilidad del gobierno de Moreno, del gobierno de Lasso, y podría incluso haber responsabilidad del gobierno de Noboa si es que las medidas que se está tomando no arrojan resultados positivos de inmediato. Ya, pero en busca de las lecciones, que es la mirada que tenemos desde Chile, aquí obviamente no tenemos el crimen tan desarrollado o con las estadísticas que hoy día muestra Ecuador, pero sí tenemos crímenes incipientes con muchos asesinatos muy reiterados, algo que hace un año no se veía en nuestro país, de allí nuestra preocupación. ¿Hay lecciones que podamos sacar un país que está con una escalada de violencia menor que la de ustedes, pero que todavía está a tiempo quizás de ponerle coto a esto? Por supuesto que sí, Davor, y creo que la principal es decirles que no hay señal pequeña, que no hay que minimizar este tipo de cuestiones como las que ustedes señalan, porque Ecuador empezó así, hace pocos meses, hace pocos años, pues por ahí un secuestro extorsivo, por ahí un decapitado, aparecían en las vías personas asesinadas, maniatadas, desmembradas, o un atentado pequeño. Lo que están haciendo en ese caso los grupos de crimen organizado, los grupos de narcotráfico, es midiendo la fuerza del Estado, midiendo la reacción de la institucionalidad. Si es que se deja pasar ese tipo de cuestiones, es que no hay investigación, sanción y queda todo en impunidad, avanzan. Y lo que en Ecuador hace muy poco era un secuestro extorsivo, se convirtió en un sistema complejo,
de extorsión, de vacunas, de secuestros a nivel nacional. Lo que era apenas, no sé, pues un explosivo mínimo para tratar de asustar a la población en una ciudad alejada de la capital, terminó convirtiéndose en lo que ustedes vieron hace pocas horas: coches bomba, dinamita en lugares públicos y tantas otras cuestiones que las hemos visto. Y no es cuestión, como digo, de minimizar lo que se está viendo. Probablemente Chile, en las condiciones actuales, y pues sus autoridades, y ustedes mejor que nadie lo sabrán, está viviendo el inicio de actividades que podrían, después de probar el poder del Estado, incrementar y traer consecuencias, esperemos que no similares a las que hoy está viviendo Ecuador. Ya, es muy complejo porque además yo ponía recién el tema político sobre la mesa y hay una clave importante cuando uno ve que los sectores políticos no se ponen de acuerdo, cuando a lo mejor se propone tener una mirada mucho más dura, enfrentar a estas pandillas, y hay otros que a lo mejor creen que esa no es la fórmula, que hay que hacer otro tipo de trabajo. Desde ese punto de vista, te quiero preguntar también, Mauricio, cuál es la situación hoy día del presidente Daniel Noboa, que es muy joven, que no tiene tanta experiencia en materia política, que llega de emergencia a gobernar después de lo que ocurre con el gobierno de Guillermo Lasso, a solo completar su mandato, que lleva 48 días y estalla esta crisis por decisiones que él también toma, bien con harta fuerza y con harta determinación. Él cuenta hoy día con el respaldo político. Uno podría pensar que todas estas medidas que está tomando, que incluso consideran que los militares puedan operar, que la policía pueda operar y después no se les cuestione, vayan a ser respaldadas y no empiecen los cuestionamientos y debiliten la estrategia del gobierno. Te diría, Carla, que a nivel político la reacción ha sido muy positiva, independientemente de las fricciones que hemos estado acostumbrados a ver entre las distintas organizaciones políticas o incluso entre las bancadas y bloques representados en la Asamblea Nacional. Hoy el mensaje es de unidad. Hace pocos días en la Asamblea Nacional reunidos representantes de todas las organizaciones que ocupan un espacio en el legislativo, mandaron un mensaje de apoyo a las decisiones de Noboa. Dijeron que incluso estaban dispuestos a trabajar de la mano para poder viabilizar ciertas acciones que hoy, por la normativa vigente, no son viables. Y creo que pues ese es el mensaje que hoy no solo los políticos, sino varios sectores de la ciudadanía, de lo privado, de la academia y del propio sector público están dando: unidad para enfrentar a quienes nos amenazan como país, a quienes están atentando contra nuestra democracia y nuestras instituciones. Las ideologías están bien, son necesarias, pero en este momento deben pasar a un segundo plano. Y eso creo que es otro de los mensajes que tienen que llevarse todos los países de América Latina, no solo Chile, sobre la base de la experiencia ecuatoriana. Las ideologías son importantes, las diferencias políticas forman parte de la construcción democrática, pero cuando hay enemigos comunes que deben ser enfrentados con unidad, esos aspectos pasan a segundo plano y el único objetivo final es la defensa del país. Mauricio, y en la búsqueda de una salida y desde su punto de vista, usted que conoce la realidad del Ecuador y también de buena parte de América Latina, ¿qué rol juega en esta búsqueda de la llave de la salida, de componer a la sociedad, Estados Unidos? ¿Qué rol debería jugar Estados Unidos, que ustedes además lo han tenido cerca como aliado en otras oportunidades? ¿Y qué rol juega también América Latina? Hay países como Chile que han condenado, que han buscado que esto se encauce en los canales democráticos, pero hay otros como Argentina que, por ejemplo, están proponiendo enviar tropas militares. ¿Qué es lo que necesita hoy Ecuador y cuál es la solución que podemos aportar al resto de los países? Creo que en este caso hay que hablar primero de América Latina y lo principal es que nuestros países hermanos vean lo que está sucediendo en Ecuador, analicen por qué estamos donde estamos y puedan prevenir que sus democracias, sus países y su ciudadanía sufran lo que hoy Ecuador está sufriendo. No hay que esperar a que las cosas pasen a mayores para empezar a reaccionar. La prevención es necesaria y en ello creo que el intercambio, más allá de lo que ocurre habitualmente en las cumbres, de la foto, el diálogo y el abrazo, tiene que ir en materia concreta de cooperación respecto a lo que significa prevención del avance del narcotráfico y el crimen organizado. Pero como Latinoamérica no está sola en el continente, tiene un vecino en el norte cuya fuerza y cuyo poder, cuya relación respecto de lo que significa el mundo de las drogas es indiscutiblemente fuerte. De ellos se necesita asistencia y se necesita cooperación, porque solos no podemos, pero no solo hay que fijarnos en nuestro continente, sino ir mucho más allá, porque no hay que olvidarse que en el tema de las drogas, como hoy lo estamos viendo en el caso ecuatoriano, la mayoría de lo que sale llega a Europa
Y ahí, precisamente, en la Unión Europea es donde se necesita más cooperación que aquella que tenemos dentro de nuestras tierras. Esa Unión Europea tiene que también arrimar el hombro, sumar esfuerzos para combatir este mal de manera conjunta. No vamos a poder salir solos, indiscutiblemente. Son buenas las decisiones y las medidas que se pueda tomar desde un gobierno en un país pequeño como Ecuador, pero hoy más que nunca necesitamos no solo la solidaridad, sino el trabajo en equipo de las naciones latinoamericanas, de los Estados Unidos y de Europa para poder detener el avance brutal de este crimen organizado, narcotráfico y terrorismo a lo largo y ancho de nuestro territorio. Bien, pues Mauricio Alarcón, miembro de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya muy bien. Gracias, Mauricio. Un abrazo para Ecuador. Gracias, Gabor. Un abrazo para ustedes. Que le vaya muy bien. Chao, chao.